Buenas compañeros. Mi grupo está conformado por mi persona, Steven Rafael Bolaño Pino, y mi compañero Carlos Arnaldo Martínez Pelufo. Nosotros hablaremos sobre el tema de pandeo. Bueno, ¿qué es el pandeo? El pandeo, en el contexto de la ingeniería y la mecánica de materiales, es un fenómeno que ocurre en elementos estructurales cuando están sometidos a cargas de compresión. Se refiere a la inestabilidad lateral que puede experimentar una columna delgada o un miembro estructural al perder su capacidad de soportar cargas axiales debido a la flexión lateral. Esto, en otras palabras, el pandeo ocurre cuando una columna o un elemento estructural largo y delgado comienza a desviarse lateralmente de su posición original bajo una carga de compresión, lo que puede llevar al colapso de la estructura si no se controla adecuadamente, como podemos ver en la imagen de aquí a la derecha. Tenemos una viga que al estar sometida a compresión, esta va a tender a deflectarse un poco hacia la derecha, mencionando lo que le acabo de decir, que puede llegar al colapso de la estructura si no se controla adecuadamente. Lo cual hace que el pandeo sea un fenómeno crítico en el diseño de las estructuras, ya que puede ser peligroso si no se tiene en cuenta. Para prevenir el pandeo, nosotros como ingenieros debemos utilizar diferentes métodos, como aumentar la rigidez del miembro estructural, agregar refuerzos, utilizar materiales más resistentes o diseñar sistemas de soporte adecuados. El cálculo preciso de pandeo es esencial para garantizar la seguridad y la estabilidad de las estructuras, especialmente en edificios altos, puentes, incluso en elementos de las mismas máquinas que nosotros diseñamos. Ahora, le hablaré sobre indicadores de falla por pandeo. Como les mencioné, el pandeo es un fenómeno crítico en la ingeniería estructural y puede manifestarse de diversas formas. Hay ciertos indicadores que te pueden decir que el material o el elemento estructural fallará por pandeo, dentro de los cuales encontramos la deformación lateral excesiva. Una de las señales más evidentes de pandeo es la deformación lateral o la desviación inusual de un miembro estructural sometido a compresión. Esto puede verse como una curvatura o un desplazamiento lateral significativo en la columna o en el miembro en cuestión. Como pudo verse en la diapositiva anterior, que era una versión más, un esquema de cómo podía verse, aquí tenemos un ejemplo real, una columna que está sometida a una carga de compresión y en ese momento se está generando una deformación lateral, lo cual indica que posiblemente vaya a fallar por pandeo. Tenemos también otro indicador como la pérdida de capacidad de carga. El pandeo conlleva una pérdida de capacidad de carga axial del miembro estructural. Si se observa que la carga que puede soportar el miembro disminuye de forma drástica, esto es un indicador de que está experimentando pandeo. Otro indicador es la inestabilidad global. El pandeo puede desencadenar inestabilidad global en una estructura. Esto puede manifestarse como movimientos inusuales o desplazamientos en la estructura en su conjunto. Eso es lo que se puede observar cuando a veces las estructuras tambalean. También los ruidos y crujidos. En algunos casos el pandeo puede producir ruidos audibles como crujidos o chasquidos en la misma estructura. Y por último el indicador, bueno, ya no vendría a ser un indicador porque sería una consecuencia, sería el fallo súbito. En una situación extrema el pandeo puede llevar al colapso completo de una estructura o miembro estructural y esto puede ocurrir de manera súbita y catastrófica. Debido al pandeo se han derrumbado edificios, por ejemplo. Es importante entonces destacar que el pandeo es un fenómeno que puede ser altamente peligroso si no se detecta y se trata adecuadamente en el diseño y la construcción de estructuras. Por lo tanto, nosotros como ingenieros debemos trabajar diligentemente para prevenir el pandeo a través de cálculos precisos y el uso de técnicas y materiales adecuados para garantizar la seguridad y la estabilidad de las estructuras. El pandeo se pueden realizar cálculos de forma manual mediante un estudio realizado por Euler y ahí nace la ecuación de Euler. Esa ecuación está dada exclusivamente cuando la carga de compresión se encuentra en el eje de la estructura. Pero hay otras situaciones que es cuando se utiliza la ecuación parabólica, que son en situaciones donde la carga es excéntrica. Ahora, vamos al análisis de pandeo en SolidWorks. Sabemos que en la actualidad la utilización de software facilita mucho el trabajo extenso a mano que se puede llegar a obtener al realizar este tipo de análisis. Por lo tanto, el software de SolidWorks nos ayuda a realizar un análisis
correcto de pandeo e incluso de ver cómo se puede ir deformando la figura, como se puede ver en la figura de la derecha de la diapositiva. Se deben seguir ciertos pasos para un correcto análisis de pandeo en SolidWorks. El primer paso sería modelar la estructura. Se debe crear o importar el modelo tridimensional de la estructura a estudiar y se debe asegurar que el elemento esté completamente definido. El siguiente paso es configurar las propiedades del material. Se deben definir las propiedades del material que se utilizará como modelo. Esto incluye, por ejemplo, la densidad, el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y cualquier otro parámetro relevante. Se deben aplicar las condiciones de carga. Se deben especificar las condiciones de carga del modelo. Como estamos hablando de un análisis de pandeo, la carga más importante suele ser una carga de compresión axial y se debe ubicar de forma correcta. El siguiente paso es crear la simulación. Se va a abrir el modo de simulación de SolidWorks y crear una nueva simulación. El paso siguiente es configurar las restricciones. Se deben definir las restricciones para nuestro modelo. Para un correcto análisis de pandeo suele ser necesario permitir el movimiento en la dirección axial y restringir los movimientos en las otras direcciones. Tenemos que también configurar las propiedades de pandeo. Dentro de la configuración de la simulación se debe habilitar la opción de análisis de pandeo. Esto configurará el software para analizar la inestabilidad lateral en función de las cargas aplicadas y las restricciones definidas. El siguiente paso es generar la malla. SolidWorks genera automáticamente una malla de elementos finitos a tu modelo para realizar análisis, pero dependiendo de la necesidad del ingeniero de que sea un análisis completamente exhaustivo y preciso, se puede hacer la malla más chiquita, lo cual genera un análisis más completo porque hay más elementos estructurales que analizar. Son elementos muy pequeños. Y una consecuencia de esto, o una necesidad, vendría siendo que se necesita mayor capacidad del computador para poder analizar todos estos elementos casi infinitos que se forman en la estructura. El siguiente paso es ejecutar la simulación. Se inicia la simulación para realizar el análisis de pandeo. Y el software se encargará de calcular los modos de pandeo crítico y las cargas críticas de pandeo. Finalmente se deben analizar los resultados. Cuando ya SolidWorks arroje los resultados, es nuestro trabajo como ingeniero entender qué significan estos resultados y de qué forma podríamos prevenir esta situación de pandeo en caso de que se dé. Esto puede ser aumentando el diámetro de la estructura, cambiando el material, entre otras cosas. Ahora los dejaré con mi compañero Carlos Martínez, que le hablará un poco sobre un ejemplo de cómo realizar un análisis de pandeo en SolidWorks ya de forma un poco más detallada. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Martínez. Yo ahora a continuación voy a utilizar el SolidWorks Simulation para determinar la carga crítica en una columna. En este caso vamos a utilizar una columna de 2.7 metros de largo con un perfil cuadrado. Nuestra columna se encuentra empotrada en la parte inferior, suelta en la parte superior y con una carga a compresión en esta cara, en la cara superior. Para generar la simulación dentro de SolidWorks, el primer paso va a ser modelar la estructura, como les había comentado mi compañero Steven. Para modelar la estructura nos venimos a la pestaña de croquis, seleccionamos un croquis, escogemos un plano. En este caso voy a utilizar el plano de planta. Una vez seleccionado el plano, seleccionamos el perfil de nuestra figura, generamos el perfil de nuestra figura. En mi caso, el perfil de la columna es cuadrado. Genero el perfil. Le da con cota inteligente, acomodamos las medidas de nuestro perfil, en mi caso son 150 milímetros. Una vez generado el perfil correctamente, nos vamos a la pestaña de operaciones, le hundimos en extruir saliente base y generamos el largo de nuestra columna. En mi caso ya está seleccionado el largo de mi columna de 2.7 metros o 2700 milímetros. Perfecto. Ya tenemos la estructura, el modelado de la estructura, a la cual vamos a realizar el estudio de pandeo. Entonces, ahora para el siguiente paso nos vamos a la pestaña de Simulation.
Una vez en la pestaña Simulation, hundemos nuevo estudio, buscamos en simulación avanzada el estudio de pandeo, lo seleccionamos. Una vez seleccionado, lo aceptamos. Ahora nos encontramos dentro del estudio de pandeo. El siguiente paso, dentro de los pasos que se mencionaron anteriormente, es la configuración de las propiedades del material. Para esto vamos a darle a aplicar material y se selecciona el material de interés. En este caso yo voy a escoger un acero aliado. Le doy a aplicar, cerramos la pestaña, podemos observar el cambio dentro de color dentro de nuestra columna, por lo que podemos confirmar que nuestro material ha sido aplicado. Igualmente aquí dentro del estudio se ve el material, que es acero aliado en este caso. El siguiente paso es aplicar las condiciones de carga, es decir, la fuerza a la que se encuentra sometida nuestra columna. Vamos al asesor de cargas externas en la pestaña de fuerza. Seleccionamos la cara sobre la cual queremos generar la fuerza, en este caso es nuestra cara superior, y una fuerza de 1000 newtons. Muy bien, una vez configurada la carga, configuramos las restricciones, que en nuestro caso es que se encuentra empotrada en la cara inferior, por lo que nos vamos a la parte de sujeciones, geometría fija, y seleccionamos la cara inferior. Una vez seleccionada, aceptamos las condiciones y listo, ya tenemos nuestra columna lista. Solamente faltaría en la pestaña de malla crear un mallado. Esta opción sirve para refinar los cálculos de nuestra simulación. Entre más finos, más exactos van a ser los cálculos dentro de nuestra columna. Yo lo voy a dejar en una parte media debido al procesador de mi computador. Aceptamos la malla. Una vez generada la malla, ya podemos ejecutar el estudio. Una vez ejecutado nuestro estudio, podemos observar los resultados de nuestro estudio de pandeo. En este caso tenemos 4 formas de vibraciones, es decir, 4 formas en las que se puede deflectar nuestra viga. En esta tenemos la primera, podemos observar la vibración, la deformación de la viga. Nos desplazamos hacia la siguiente forma modal, a la siguiente vibración. Podemos ver que la deformación en este caso es hacia el lado contrario del anterior. Observamos el tercer modo de vibración de deflexión de la viga. Y por último tenemos el cuarto modelo de vibración. Muy bien. ¿Qué nos dicen estos resultados? Primero, estas son las posibles formas en las que se puede deflectar, deformar nuestra viga. Pero en nuestro caso, aquí tenemos algo llamado el factor de carga, que es también conocido como el factor de seguridad. También nos indica qué tan probable es que este suceso pase, es decir, qué tan probable que nuestra viga se deforme. Dado que nuestro factor de carga, factor de seguridad, es mucho mayor que 1, esto indica poca probabilidad de deformación de la viga. Podemos observar las 4 deformaciones. En las 4 deformaciones tenemos un factor de seguridad altísimo. Incluso en la deformación 3 y 4 tenemos un factor de seguridad por encima de 250, lo que va a indicar una poca probabilidad de que esto pase. Es decir, nuestra viga está muy segura al pandeo. Hay muy poca probabilidad de que suceda pandeo. Ahora, esto que vemos aquí realmente no es la deformación de la viga, ya que aquí se utiliza una escala de deformación, como nos los indica aquí el SolidWorks, para poder observar realmente la deformación de la viga. Pero si nos vamos a resultados, editar definición, encontramos una opción que se llama escala real. Al darle escala real podemos observar la verdadera deformación de nuestra viga, que si podemos ver es casi nula, no se ve realmente, no se distingue casi ninguna de las formas modales de deformación. Por eso utilizamos lo que se llama escala de deformación, para poder observar cuál sería simuladamente esa deformación de nuestra viga. Dado que en nuestro caso existe un alto factor de seguridad, esa deformación casi no se ve en la escala real. Entonces podemos observar, analizar que nuestra viga en este caso no va a sufrir de pandeo.
Ese sería todo el análisis del estudio de Pandeo. Muchas gracias compañeros y profesor por su atención.